Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y muy hermoso ese himno al fondo, te pido la paz para mi ciudad. Y ahora más que nunca usted y yo tenemos que unirnos en oración para pedir por la paz de la ciudad de Los Ángeles, para pedir por la paz de la ciudad donde usted vive, para que el Señor nos dé tiempos de paz, tiempos de refrigerio, que su mano de misericordia se manifieste sobre nuestros hermanos que andan trabajando arduamente, humildemente, tratando de ganar el pan con el sudor de su frente, como la manda la palabra del Señor. Pidamos por la paz de nuestra ciudad, ahí donde estemos. Usted sabe, tal vez usted está tranquilo, pero hay muchas familias que no lo están. Hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Así es que acá, hermanos, todos pidamos por la paz de nuestra ciudad, porque Dios le dé sabiduría a los que están en el gobierno y Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Bienvenidos a la sección de Génesis Inmigración Celestial. Recuerde que las aflicciones del justo son muchas, pero recuerde que de todas ellas Jehová lo librará. Eso dice su palabra. Recuerde que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que el enemigo puede venirnos a turbar con diferentes situaciones, pero nosotros estamos fiándonos de la palabra del Señor. Confía en Jehová con todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Confiemos en el Señor. El día de hoy en Génesis Inmigración Celestial vamos a hablar algo bien importante, como lo es la convicción del pecado. Fíjese que estaba leyendo este libro, Nuestro Pan Diario, y en este libro me impactó algo bien importante. Dice acá esta persona que ella asistió a una iglesia donde ella vio que las personas antes, cuando entraban a la iglesia, en la puerta de la entrada, dice que se arrodillaban, pero de espaldas hacia la iglesia. A ella le dio curiosidad porque todos los que entraban de rodillas y ahí oraban, pero de espaldas hacia la iglesia, ya estando adentro. Y ella preguntó, oiga, ¿y qué es lo que está pasando acá? Y dice que le contestaron, cada hermano que está entrando le está pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Y luego ya pasan aquí, ya a la iglesia. Mire qué interesante. Qué acto de humillación que yo nunca he visto en ninguna iglesia. Bueno, lo miré en la iglesia católica antes, cuando era muy niña. Mi abuelita me llevaba a la iglesia católica como 2, 3 veces. Fuimos y yo miraba que se persinaban cuando entraban a la iglesia, y antes de salir, usted sabe, el respeto, no daban la espalda hacia el altar, sino caminaban de frente cuando ya iban a salir. Pero me impactó esto que dice acá en tu Pan Diario. Dice que ella entró y vio que se arrodillaban ahí, antes en la puerta, en la entrada, se arrodillaban y empezaban a orar. Y preguntó, ¿y por qué hacen eso? ¿Qué es eso? Nunca antes lo había visto. Todo el tiempo miramos que la iglesia se abre y entran todos los hermanos rápido a buscar su silla, buscar dónde sentarse. Pero esta iglesia tenía algo diferente. En esta iglesia entraban, se arrodillaban con la espalda hacia el altar, y ella preguntó, ¿qué está pasando? Piden perdón por sus pecados antes de ingresar a la iglesia. ¡Qué tremendo! ¡Qué acto de humillación tan fuerte! De nosotros pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Es una convicción en el corazón de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y por eso fluye dentro de nuestro ser el pedir perdón por nuestros pecados. Y es difícil, es humillante. Es vergonzoso pedir perdón por nuestros pecados, lo es. Pero al corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, Jehová Dios no echa fuera. Y precisamente de eso le queremos hablar hoy, de hombres que han sido convertidos al Señor, pero caen luego en pecado.
Y vamos a encontrar a dos hombres interesantes aquí en la palabra del Señor el día de hoy. Uno era adivino, era brujo, adivinaba el futuro. Tenía, no sé si tenía su bolita de cristal o echaba las cartas o qué era lo que hacía, pero era brujo. Simón el adivino. Dice que ejercía la magia en esa ciudad, era el mago. Ustedes conocen tal vez la palabra mago en la actualidad, aquel que hace trucos. Hay muchos en Las Vegas. Desaparecen cartas, aparecen conejos, aparecen palomas de un sombrero, qué sé yo, son magos. Pero en aquella época un mago era la persona que adivinaba el futuro. Era completamente de lo que conocemos hoy. Y encontramos a este mago llamado Simón, que sí creyó en Cristo Jesús como su Salvador. Lo creyó cuando la palabra de Dios dice que Felipe fue y predicó el evangelio. Dice que creyó también Simón, el mago. Pero habla de la vida pasada de Simón. Dice que engañaba a la gente con sus magias. Pero gracias al Señor, cuando llega Felipe, él también cree al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero cuando se enteraron Pedro y Juan que en Samaria también habían recibido el Espíritu Santo, habían creído en Cristo Jesús como su Salvador, dice que Pedro y Juan fueron a Samaria y ahí encontraron a este mago, encontraron a Simón. ¿Y sabe qué hizo Simón? Dice que al ver que Pedro hacía grandes prodigios, hacía milagros, Pedro y Juan, dice que les dijo, les ofreció dinero, denme de su magia, díganme cómo le hacen y yo les doy dinerito a cambio. Yo también quiero hacer lo que ustedes hacen. Fíjese, ya era creyente Simón. Y dice acá que Pedro le dijo, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y es que no estamos exentos cuando nosotros hemos venido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, no estamos exentos de pecar. Aún pecamos. Y por eso me impactó mucho esta parte de nuestro pan diario, donde dice esta mujer que ella vio eso, que entraban a la iglesia, pero antes de entrar completamente hacia la iglesia, se arrodillaban y oraban con la espalda hacia el altar y preguntaban, ¿qué está pasando? Es que los hermanos están pidiendo perdón por sus pecados antes de ingresar al culto. Qué cosa tan tremenda, no la he visto yo más aquí en ninguna iglesia. Y encontramos acá a este Simón que pecó aún después de haber creído en Cristo Jesús como su Salvador. Estaba acostumbrado al dinerito, estaba acostumbrado que la magia que él hacía le produjera dinero y quería más y que hizo comprar lo que Pedro y Juan tenían. Pero qué gran equivocación la que tenía el corazón de este mago. Vamos a leerlo acá. Primero vamos a leer capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice, predicación del evangelio en Samaria. Y aquí se va a dar usted cuenta que Felipe fue el que vino a predicar a Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Mire lo que hacía este Simoncito. Engañaba a la gente con su magia.
¿Y qué pasó? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que estaba admirado de todo lo que estaba pasando, cómo los paralíticos caminaban, los ciegos miraban, y él decía: pero ¿qué es esto? Y él quería la atracción de todo eso, y ofreció dinero para poder obtenerlo. Pero dice la palabra de Dios que no fuimos comprados con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Con eso fuimos comprados nosotros, rescatados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el oro y la plata no valen de nada. Nada de que mire, le doy $10,000 y mire, pero dígame, para que yo sea salvo, le pago por mi salvación. Ningún oro del mundo va a poder comprar eso. Y aquí encontramos a Pedro diciéndole a este hombre: arrepiéntete. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, de haber querer comprado el reino de los cielos con tu dinero. Arrepiéntete de creer que el dinero lo puede todo. Arrepiéntete de no creer en Cristo Jesús como tu Salvador. Arrepiéntete, Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad, Simón, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Mire qué hermoso en esa ciudad. Dice que había gran gozo. ¿Y cómo no va a haber gozo, hermano, si alguien recibe la sanación de su cuerpo físico? ¿Cómo no va a haber gozo si alguien recibe lo que es la salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Nos vamos a ir más atrás a otro hombre que también confesó su pecado. Y era un hombre que había pecado y escribió este Salmo 51, el salmista David. Lo escribió desde el fondo de su corazón, y acá podemos encontrar, amados hermanos, que cuando él ya había confesado su pecado, él ya había sido limpio de su pecado. En el versículo 15 del capítulo 51 del libro de los Salmos le dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, dándole las gracias al Señor por haberlo limpiado de sus pecados. Dice la palabra de Dios acá también en el Salmo 51, 17, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y cuándo venimos nosotros con un corazón humillado? Nos arrodillamos delante del Señor para confesar nuestros pecados y decirle: perdónanos, Señor, porque yo sé de tu santidad y yo sé lo que tú quieres que yo haga, pero no lo hice. Perdona mis pecados, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos acudir a Él para pedir perdón y alcanzar el perdón de nuestros pecados y ser limpios de nuestra maldad, y que la amargura de nuestro corazón pueda salir de ahí, y que habite el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros? El salmista David escribió el Salmo 51 confesando aquí su pecado, gran pecado que había cometido delante de Jehová Dios. Aún siendo rey, pudo haberlo ocultado. Mire, en la actualidad los políticos grandes ocultan sus pecados, ocultan todas las cosas malas que han hecho y no quieren que nadie se entere. Pero el salmista David, siendo rey, escribió su pecado. Lo escribió, pero no solamente el pecado, sino escribió también las palabras de su arrepentimiento, y dio testimonio cómo Jehová Dios había perdonado su pecado. Amigo del Evangelio, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos, no importa qué haya hecho usted, qué haya dicho, cómo se haya comportado. Cristo Jesús le ofrece el perdón de sus pecados en este día.
crea en el Señor Jesucristo como su Salvador. El mismo salmista David escribió: saboree y guste, vea que Jehová Dios es bueno, que es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Esto termina acá la sección de Génesis y Migración Celestial, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Regresamos con Génesis y Migración Terrenal. Volvemos.